¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Giovanni González compartiéndoles algunas experiencias o ideas de viajes. Hoy los invito a que veamos el atardecer juntos. Es mi último día en este Airbnb. Y pues bueno, aquí estuve un mes. El día de ayer hice una excursión a esta montaña o este cerro en donde se encuentra Monte Albán. ¿Ok? Me encuentro en el municipio de Jococotlán, que está pegado a Oaxaca Centro. Me encuentro aquí trabajando, entonces es muy tranquilo y me gusta tener este espacio, estas vistas y aprovechar que si se puede ir caminando a una de estas maravillas que tenemos en el país, pues por qué no conocerlo. Fui en dos ocasiones, la primera larga historia no tenía celular, entonces no grabé prácticamente nada. Y en esta segunda ocasión, que fue en domingo, aprovechando que tenemos la entrada libre, sí tomé un tour para poderles documentar un poco más, compartirles información más completa y que si vayan sepan qué están viendo o si han ido, pues bueno, que se puedan llevar alguna idea, ¿no? Caminando esto está a unos 6 kilómetros, pone que te haces una hora 20. La única parte más complicada sería realmente escalar la montaña o el cerro. Fuera de eso, la camioneta es muy tranquila. Creo que con una resistencia o una condición pues, medio trabajada lo puedes hacer bastante bien. Y les voy a platicar cómo fue el proceso de ir caminando hasta allá, ¿no? En sí, el primer día que no llevaba celular, pues fue busca la montaña y esa es la referencia. O sea, tú solo sigue el camino y llega a donde está la montaña, ¿no? Desde aquí se pueden ver las pirámides y desde caminando puedes ir viendo las pirámides, ¿no? Entonces no hay pierde mientras vayas siguiendo un camino. Bueno, si tú vas caminando por todo este pueblo que es una calle literalmente de terracería, tú solo vas siguiendo el camino, vas a encontrar, mientras vas subiendo, una reja que está al parecer siempre abierta. Y yo me metí porque vi que un cuate iba corriendo y se metió como si nada. Ahí dice un letrero que, oye, si vas a entrar y traes basura, solamente llévatela, cuida pues, lo que es de nosotros, la naturaleza, ¿no? Entonces cuídala. Y atrás también venía como una familia. Entonces dije, bueno, supongo que sí se puede meter. Me fui caminando. Fue una escalata interesante. Te harás, insisto, ya en el proceso de escalada unos 30 minutos, yo creo. Y lo demás unos 40 minutos caminando de aquí a lo que llegas al cerro. Bueno, ya que llegaste a Montalbán, lo primero que vas a encontrar va a ser el museo. El museo que, si tú te metes, porque ahí están los baños, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, fue lo primero que fui a buscar. Tienen estas, no sé si sean réplicas, si sean originales, pero estas como grabados zapotecas pegados con sus relieves y con ilustraciones, con dioses y cosas así. El museo lo pude ver de lejos nada más. Ahí tienen las esculturas de los danzantes. Ahorita les platico un poco de los danzantes y otro tipo de cosas, ¿no? Representaciones de cómo era y se puede ver ahí medio entre las rejillas si eres curioso y quieres ver un poco de esta cultura. Cuando entras tienes una maqueta de cómo es el relieve de la montaña, de cómo está construido también Monte Albán. Monte Albán finalmente fue talado y con esa construcción fue que levantaron todo lo que se encuentra ahí y dejaban pues, las superficies pues, planas, ¿no? Bien construidas, ¿no? Aquí es donde empezamos el tour y el guía nos estaba mostrando unas imágenes de cómo debió verse en la época de esplendor Monte Albán, todo pintado de rojo, los edificios más importantes pintados de rojo, pintados en azules, pintados en esos colores y con estos grabados que realmente han de haber dejado impresionada a las personas de fuera que no conocían esto. El significado de Monte Albán en zapoteco sería el cerro con el universo, el cerro que conecta con el universo, y en castellano sería monte de las plantas albinas. Plantas albinas se le llaman a estas flores que puedes encontrar mucho por allá. Y aparte tienen un olor muy rico, si se acercan a olerlas huelen como un tipo jazmín. Ahora, algo que he visto mucho en Oaxaca, y eso, si vienen a Oaxaca, observen el tipo de árboles que pueden encontrar, la vegetación, no solo hay cactus, o sea, hay árboles que florecen los 12 meses. Los 12 meses tienes colores muy llamativos, amarillos, blancos, naranjas, hay colores preciosos, hay unas flores preciosas, estuve viendo en internet que se puede encontrar en primavera y es una locura, pero todo el año tienes flores y árboles muy llamativos, entonces dale un vistazo a eso cuando vengas a el estado de Oaxaca. Continuamos también con la explicación de la tumba. El guía nos estaba diciendo que después de la de Tutankamón, esta es la tumba más rica que se ha encontrado, o sea, la segunda más rica que se ha encontrado y como descubrimiento arqueológico el más importante de México. Por lo que se halló que eran muchas piezas de oro, copas de cristal, un cristal como esas calaveras mayas de cristal, pero como en copas. Qué interesante, debe ser como, ¿qué hacían con eso, no? Pero bueno, estas copas, máscaras de jade, de piedras preciosas, muchísimas cosas que seguramente tienen un valor exorbitante. Esto está exhibido en un museo que actualmente se encuentra cerrado, me parece que es el de las culturas, que se encuentra en el centro de Oaxaca. Entonces, qué lástima que no se puede ver por temas de COVID, pero bueno, ahí se encuentra expuesta este tesoro. De ahí, bueno, nos lleva a una parte en donde está el billete de 20 pesos, ¿no? Tú puedes ver aquí en la foto del billete de 20 pesos y es esa explanada en donde tienes
4 pirámides que para ellos representaba la base de su visión del mundo prehispánico, no solo zapotecas, sino también mayas, mixtecas, teotihuacanos, ya sabes, como olmecas, toda la cultura prehispánica, no solo probablemente en México, sino yo creo que en más lados, se basaban en el tema de los elementos, ¿ok? Deidades y elementos. Entonces, para ellos era muy importante representar la parte de la tierra, del agua, del fuego y del aire. Cada uno tenía su nombre, tenía su deidad y tenía una construcción en honor a cada uno de ellos. Entonces, empezamos con el norte, con la tierra, nos vamos al agua, su contraparte en el sur, nos vamos al este, que es el sol, de donde sale el sol, el este, el fuego, y donde se oculta oeste, el viento. Cada uno representando estos, insisto, elementos y la visión cosmogónica, no solo en esta parte, sino también en la plaza central lo podemos encontrar. Me llama mucho la atención las escaleras, el tamaño que tienen o la altura que tienen cada uno de estos escalones, cómo es que si en promedio se suponía que era una población un poco más baja de tamaño, cómo le hacían para subir eso y bajarlo y ya sabes, como que estar frescos sin ningún problema. Entonces, pues bueno, tienen construcciones muy bien hechas y con tamaños llamativos. De ahí vamos a llegar a la plaza central, no a la plaza mayor, a la plaza central, que era donde se hacían los rituales, era un área exclusivamente para el alto rango militar, sacerdotal y jerárquico, ¿no? En donde se hacían estas ceremonias o pues, no sabemos, el guía nos decía que esta cultura no hacía sacrificios, no lo sé, pero bueno, probablemente en otras culturas similares sí se hiciera un sacrificio y ahí sería, ¿no? Probablemente como que en ese altar que tienen en el medio. Se llenaba de agua, eso era un captador de agua para uso de la sociedad o de la población. Y ahí es donde tenían ciertos rituales o eventos después de conquistas de guerra. De ahí ya nos vamos a ir acercando a la Plaza Mayor, nos va a recibir una estela donde tenemos a unas mujeres gobernantes, son 2 mujeres que se pueden ver en la parte de abajo, también representando que para la cultura zapoteca la mujer tenía un papel importante no solamente en el hogar, sino en el manejo de la sociedad, ¿ok? Compartían poder, gobernante, mujer, de alto rango, y finalmente las fauces del jaguar explicándote la cosmogonía maya, y ahorita les voy a poner un video donde nos pueden hablar un poquito más. De una tortuga y las fauces del jaguar. Esto representa el universo del mundo zapoteco. El quincunzin va a ser el elemento de los 4 puntos cardinales, pero también simboliza la igualdad, la equidad, la armonía, la interacción entre hombre y mujer, el universo y la tierra, la vida y la muerte. Entonces esto es la vida del concepto del mundo zapoteco. Aquí tenemos 4 pies con 4 dedos, no son 5, pero representan lo que es los 4 puntos cardinales. La cabeza de un anciano, que es el viejo, y representa también la sabiduría. Aquí tenemos la cabeza del búho, otra vez el quincunzin, y tenemos el águila, que es el sentido del universo, y el número 13, que es el número cabalístico. Cada barra es 5, 3 puntos son 13, ¿no? Ahora, aquí hablamos del número 13 que se encuentra hasta abajo de la estela. Para ellos era un número cabalístico y no solamente lo encontramos grabado ahí y en otros lados, el número 13, sino que también podemos encontrar esos 13 edificios en la parte central. 13 edificios que replican la arquitectura de las montañas que se tiene, entonces se vuelve una construcción o un lugar muy interesante la parte de Monte Albán en la parte central. Ahora también tenemos un edificio que fue construido probablemente después de lo primero, que está fuera del lugar, le llaman como la flecha, semejando que es una punta de flecha. Entonces, lo más llamativo de este edificio es que no solamente se ha utilizado para exponer los escudos de los pueblos conquistados por la cultura o por el ejército zapoteca, ahí los ponían así con su símbolo y una cabeza boca abajo, que significa que ya han sido conquistados. Entonces tienen una estela como recordatorio militar, y también era parte de la astrología o un punto de observación. Ahí está un grabado de un astrónomo también. Ahora esta flecha está fuera de todo el lugar, o sea, todo está como en un cuadrado perfectamente orientado al norte, al sur, claramente, ¿no? Todas las culturas estaban muy bien orientadas. Igual tenían su representación de los 4 elementos, y en uno de estos, en el elemento del sol, vamos a encontrar una ventana en donde el 8 de mayo hay un rayo que entra justamente, o sea, el sol pasa justamente por esa ventana, en el edificio en medio, 8 de mayo, y para ellos significaba el inicio de la agricultura. Entonces esa era una forma de
para ellos, digo, claramente también era como una ceremonia de un dios, ¿no? Que el sol pasara por esa ventana y tenía acceso solamente, insisto, cierto personal de alto rango. Pero esta flecha está orientada justamente a 0 grados, a 45 grados y a 90 grados. Entonces es muy interesante la precisión en la que todo se hizo y cómo lo pusieron sin ese entonces tener brújulas ni nada de eso. En esta plaza mayor también vamos a encontrar el hospital. Para ellos ya tenían un hospital y hacían mucho el tema de curación con sacerdotes, hablando con Dios, comiendo hongos o con plantas medicinales. Aquí había muchas plantas medicinales, se alimentaban de chapulines, de venados, de animales de caza o de recolección, tanto de insectos, no solamente chapulines, comían muchos gusanos, como de la caza que se podía tomar ahí, ¿no? Armadillos, venados, etcétera. Oaxaca como tal, o Monte Albán, perdón, se encuentra en 3 valles, se encuentra en medio de 3 valles, y fue lo que le dio también el asentamiento tan importante a esta cultura, porque les daba una vista de todo, o sea, tienen el control de esto, y fue lo que permitió ser una de las cosas que permitió ser una población tan dominante alrededor de los otros pueblos. Para algunos historiadores creen que esta es una de las primeras culturas. Además de los olmecas estuvieron los zapotecas, que son los primeros en dar vida a esta cuna mesoamericana. Entonces, no lo sé si sean antes que Teotihuacán, antes que los olmecas, no tengo idea, eso sí, pero pues bueno, ahí se presume que sí, lo desconozco. Bueno, al lado del hospital tenemos una representación de lo que son los danzantes. He escuchado 2 teorías, una a través de un video en internet. Escuché que eran probablemente esclavos de guerra representados cuando ya los habían matado, entonces estaban medio mutilados o por eso tenían como esas formas como pues así, ¿no? Que para algunos los llaman danzantes porque están como así, pero realmente en un video escuché eso, como que pueden ser guerreros sacrificados. Esta persona o el guía que nos llevaba nos decía que ellos, insisto, eran más pacíficos, entonces que no eran personas muertas, sino que eran enfermos, ya que en este tipo de culturas se tenía mucho el tema del incesto para mantener ciertas líneas de sangre y podían nacer con deformidades, entonces era como un registro de las personas que habían nacido con deformidades y por eso se veían así como que sin cuello, jorobados, un bebé naciendo mal, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí fue donde se acaba nuestro recorrido con el guía. De ahí nos vamos caminando. Todavía hay como una pirámide, donde arriba hay como una pirámide, no sé cómo explicarlo. No es una pirámide, son unas escaleras, son 40 escaleras. Y eso yo las contaba porque sé que para ellos todo tiene un significado, o sea, todo tiene un porqué. Yo digo, bueno, a ver, ¿por qué tan altas esas escaleras? ¿Qué significará, no? Entonces 40 yo creo, porque eso sí no tengo información del guía, pero para todas las culturas prehispánicas el 4 era un número también cabalístico muy importante. Hablaba de la cosmogonía del universo, habla de la materia, habla de los 4 elementos, los 4 puntos cardinales. Entonces ese 4 multiplicado por 10, probablemente por la altura, o no lo sé, simplemente es lo que yo creo, ¿no? Y de ahí ya llegas a otra como tumba, o pudo haber sido otra pirámide, y finalmente es lo que se ha descubierto hasta ahorita de Monte Albán, porque todavía hay muchas esculturas o estructuras que se ven enterradas, pero pues no se le ha metido mano. Eso fue ya para la salida. Puedes encontrar unos árboles que son como mangos, así tú puedes encontrar el botón de la flor es un mango, pero abren y son algodón, es un algodón. De hecho se llama pochote el árbol, es el algodón prehispánico. Y con esto ellos hacían su ropa, ¿no? Con esto, con lana, hacían el tema de la ropa. Entonces, algodón prehispánico. Y también del agave podían sacar esto como enequén para hacer otro tipo de prendas, sogas, etc. Y bueno, aquí terminamos el recorrido por el Cerro del Jaguar, el cerro que conecta con el universo. Toca regresarse caminando. La salida va a estar donde está el estacionamiento. Hay como unas mesitas y ahí está el paso para hacer como el senderismo, ¿no? Vamos a decirle así. De ahí ya te bajas y te vas caminando y todo súper bien. Intenté hacer unas tomas con el dron, sin embargo creo que la última vez que lo usé tuve un accidente, se cayó y ya no le funciona muy bien el estabilizador, entonces tendré que mandarlo a arreglar. Pero bueno, esa fue la historia de cómo es ir a Monte Albán caminando, qué puedes encontrar en Monte Albán. Vale mucho la pena, sí, está padrísimo. La vista con todas las montañas, con los cerros, o sea, está increíble la vista, vale mucho la pena ir a conocerlo. Antes tengo entendido que se podía entrar incluso a las tumbas como para ver cómo eran por dentro los grabados y todo. Ahorita por temas de contingencia, pues bueno, no se puede. Incluso también creo que se podía entrar a los edificios, eso nos dijo el guía, en algún momento se podía entrar, son edificios huecos en los que ahorita nosotros podemos entrar, pero imagínate antes, insisto, o sea, eso era realmente un privilegio reservado únicamente para
la espera más importante. Entonces, ahorita tenerlo, pues qué padre que se puede disfrutar y conocer. Vengan a visitar México. Esto es Monte Albán y los veo próximamente en un nuevo lugar y con un nuevo video. Que estén muy bien. Muchas gracias.